Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo aquello que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si os gusta este tipo de vídeos y no queréis perderos ninguno, no olvidéis suscribiros aquí abajo y dar a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer esta carpeta tan chula de estilo Happy Planner con anillas para que organicéis vuestros troquelados. Es una labor muy sencillita de hacer, muy agradecida y en tema organización pues súper práctica pues para saber todos los troqueles que tenéis y no tener que andar buscándolos. Así que nada, si queréis ver el paso a paso de esta preciosura, quedaros aquí conmigo, que arranca el vídeo. Bueno, y para comenzar nuestra labor he cogido unos cuantos folios que son en tamaño A5. El gramaje son 120 gramos y diréis, ¿y por qué en vez de folios no coges cartulinas? Pues porque luego a la hora de pegar nuestros troquelados se va a quedar muy gordo, va a coger demasiado grosor y entonces pues no me interesa. Por eso he cogido estos folios que no son demasiado finos, porque los más finos son los de 80 gramos. Estos son de 120, que no llega a ser una cartulina, que la cartulina normal es de 180 gramos, pero tampoco es un folio, con lo cual para mí es el tamaño ideal. ¿Que lo podéis hacer con folios? Sí. ¿Que lo podéis hacer con cartulinas? También. Pero observar a la hora de ir pegando los troquelados, si es que tenéis muchísimos troquelados, como es mi caso, pues que os va a coger mucho grosor lo que es después, pues lo que es la estructura. Así que pues nada, yo uso este tipo de folios. Son en tamaño A5, como os he comentado. Pero vosotros podéis hacerlo del tamaño que queráis, podéis hacerlo más pequeños, podéis hacerlo en tamaño A4, yo lo tengo en tamaño A5 porque lo veo un tamaño muy manejable. Entonces pues nada, aquí tengo mis folios que lógicamente después cortaré muchos más y luego tengo esta herramienta que es una perforadora de discos que intentaré dejaros el enlace en la cajita de información a todos los materiales que utilizo porque más de una vez me lo preguntáis y bueno, pues en esta ocasión intentaré dejaros en la cajita de información todos los enlaces a todos los materiales. Y bueno, esto es una perforadora de discos de la marca We Are Memory Keepers. Es para perforar pues los discos, así que son como tipo seta. Entonces, pues bueno, voy a coger el primer folio para que lo veáis. Esto la ventaja que tiene es que podéis perforar pues cantidades grandes, tiene mucha potencia. Entonces voy a quitarle el candado para abrir la máquina. ¿Veis? Tiene aquí un mecanismo que si lo echo para adelante se cierra y si lo echo para atrás se abre. Y no sé si os fijáis, porque no sé si lo vais a poder apreciar, que vienen aquí, es que no sé si lo vais a poder ver, a ver si lo pongo así de este lado que da más la luz. ¿Veis que viene aquí 3/4 de pulgada, media pulgada? Pues yo voy a empezar a troquelar a 3/4 de pulgada. Voy a colocar mi folio en 3/4 de pulgada, es que no sé si lo vais a poder ver bien porque aquí no da mucho la luz. Y voy a hacer la primera perforación. ¿Veis? Ya se me ha perforado lo que es pues el primer troquelito. Entonces, ¿veis que tiene aquí como una forma de seta? Pues enganchamos ahí nuestro papel en la seta, ¿veis? Así, y seguimos troquelando. Y así constantemente hasta acabar al final del folio. ¿Veis? De esta manera haremos el troquelado, pues tanto en las hojas interiores como en las hojas exteriores. ¿Vale? Así. Ahora voy a coger un taco grande para que veáis que se hace exactamente igual. Aquí pues no sé los folios que habrá, pero habrá unos 6 por lo menos. Y ya os digo, 6 de 120 gramos. Esta herramienta tiene mucha fuerza y mucha potencia. Así que me pongo en 3/4 y troquelo. Meto ahí y sigo troquelando. ¿Veis? La verdad es que es muy sencillito. Podéis troquelar varios folios y se hace muy rápido. ¿Veis? Lo que más me gusta es eso, que tiene la máquina muchísima fuerza. Entonces podéis troquelar trabajos pues de bastante grosor. Luego esto, lo que tiene aquí, si os fijáis, es una puertecita que pone Open
que si la abrimos, pues es donde cae todo nuestras virutitas y que tenemos que ir vaciando de vez en cuando para que la máquina pues no se atasque. Así que pues nada, así voy a hacer un montón de folios iguales que estos. Una vez tenemos ya todos nuestros folios troquelados, todos los folios que queramos, yo he troquelado estos, pero voy a troquelar muchos más porque tengo pues muchísimos troqueles. Yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Como ya os he comentado, yo recibo muchísimos troqueles. Entonces lo primero que hago es troquelarlos en este tipo de papel, que es el papel que se utiliza pues para las bolsas, donde te dan la ropa en H&M, en Zara o incluso en Amazon. A mí me llegan muchos paquetes con bolsas así de este papel así como reciclado marrón y yo lo utilizo pues para hacer un primer troquel de los troqueles que me mandan para saber si cortan o no cortan y para ver si merecen la pena o no merecen la pena. Entonces, yo todos los corto en este tipo de papel, que es un papel que no es ni fino ni grueso, es un papel pues más bien resistente y bueno, pues yo hago los troqueles aquí. Entonces, la intención es ir pegando todos estos troqueles que yo tengo en los folios que he cortado. De esta manera voy a ir troquelando, pegando por temáticas. Pues pegaré pues temática Halloween, temática flores, sobres, en fin. Lo voy a ir pegando por temáticas. Así que bueno, voy a hacer más folios, voy a cortar más folios porque yo voy a necesitar un montón. Voy a ir pegando unos troqueles y cuando tenga unos cuantos pegados o unos muchos, ya vengo y os sigo comentando el siguiente paso. Bueno, y ya vengo aquí con un montón de folios, con un montón de troquelados. Los he colocado un poquito por temática, me faltan muchísimos más por colocar, que no sé si al final voy a tener que hacer otra carpeta más o ya iré viendo, porque es que son tantísimos los que tengo que ya os digo, tengo que hacer este sistema para tener un poco organizado y saber los que tengo, porque es que es demasiado. Como veis, los he colocado un poquito por temáticas, ¿vale? Pues de flores, esto lo he dejado en blanco pues para seguir poniendo flores. Aquí hojas, ¿veis? Aquí tengo más hojas. Aquí tengo pues abecedarios, pues en fin, palabras, un poquito por, mira, temática navideña, un poquito pues eso, por temáticas. Y la verdad es que lleva su tiempo, esto es laborioso, pero bueno, si lo hacéis poco a poco, no os va a suponer ningún esfuerzo. Y bueno, pues a continuación lo que vamos a hacer, voy a separar esto aquí, va a ser la portada y la contraportada de nuestro trabajo. Que para ello yo he cogido estos dos papelitos tan alegres, floreados, y he cogido dos cartones contracolados a los que ya les he aplicado cinta de doble cara y los he cortado a las dimensiones 16 centímetros por 21 centímetros y medio. De estos necesitamos dos y luego los papeles pues los he cortado 2 centímetros más por los bordes, es decir, los he cortado a 20 centímetros de alto por 25 centímetros y medio de ancho. Y lo que vamos a hacer va a ser pues forrar nuestra portada y contraportada con estos papeles. Lo voy a hacer a cámara rápida porque no tiene ningún misterio, es simplemente forrar. Así que voy a utilizar esta pieza que ya me habéis visto muchas veces, que también os voy a dejar en la caja de información. No os preocupéis, que yo os voy a dejar todos los materiales. Así que nada, me pongo con ello ahora mismo.
Bueno, y una vez que he forrado portada y contraportada, voy a forrar esta parte de aquí con otro papelito decorado que voy a coger. Y he escogido estos dos papeles que más o menos van un poco a juego y voy a colocar uno aquí y otro aquí y los voy a pegar con pegamento. Vale, y ya tengo mi portada y contraportada forradas. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Pues voy a hacer los agujeros. Para ello voy a coger una de las hojas, la voy a centrar en esta posición, ¿vale? Porque hay que cortarlas en la misma posición. Como esta hoja va a ir aquí adentro, pues lógicamente yo lo tengo que cortar así. La voy a centrar bien. Y voy a hacer una marquita en el borde donde quiero que empiece, ¿veis? Donde quiero que empiece a hacer el troquelado. Es decir, no lo voy a poner a 1/4 de pulgada, sino que lo voy a poner a partir de la rayita que he hecho para que después los siguientes agujeros pues vayan correctamente. Es decir, yo ahora tengo aquí esto, pues el 1/4 de pulgada tiene que contar a partir de ahí, ¿vale? Es decir, yo meto la máquina y el 1/4 de pulgada empiece a partir de aquí. Y voy a hacer lo mismo con esta otra parte de aquí, pero esta vez por la parte de dentro. Voy a centrarlo bien y voy a hacer una marquita donde quiero que empiece el punch. Ahí. Y ahora sí, voy a troquelar todo lo que es el trabajo. Fijaros. ¿Veis? No sé si se puede apreciar. Donde empieza la rayita es donde voy a hacer el troquelado. Y así con todas mis hojas. Y ya tengo portada, contraportada y hojas interiores troqueladas. Y me voy a decantar por estas anillas de Happy Planner, que son en color dorado y son en el tamaño grande, el más grande que hay. ¿Por qué? Pues porque creo que me va a coger bastante grosor, aunque ahora todavía no tengo demasiadas, pero voy a seguir troquelando y me va a coger mucho grosor. Os voy a decir las dimensiones de estas anillas, que son de 4,2 centímetros, o sea, son unas anillas muy grandes. Y pues nada, vamos a proceder a lo que es la encuadernación. Iría pues contraportada, hojas y portada. Así que nada, es simplemente ir poniendo las anillas, que eso me vais a ver a cámara rápida porque ya os digo que misterios tienen muy poquitos. Así que nada, con ello me pongo.
Bueno, y aquí así es como queda encuadernado nuestro proyecto. La verdad es que a mí me encanta. Las páginas pues quedan fenomenal, se mueven muy bien y bueno, pues queda todo súper organizado. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Pues voy a hacer unos separadores porque quiero saber, pues a simple vista, sin tener que pasar todas las páginas ni buscar, pues la temática de todos mis papeles. Entonces voy a hacer uno con flores, otro que ponga abecedario y bueno, y así con una especie de pestañitas. Así que pues nada, vamos a ese paso que os lo enseño, que es muy sencillo y que ya me habéis visto alguna vez hacer. Vale, y para mis separadores, esta vez sí he cogido 3 cartulinas. De momento voy a hacer 3 separadores o a lo mejor hago 6, dependiendo de los que necesite. Pero esta vez sí voy a utilizar cartulina porque quiero que me queden gorditos. Y los voy a cortar, pues bueno, a 21 centímetros, que es el largo que tiene la cartulina. Y luego a un poquito más de 15 centímetros y medio, ¿vale? Un pelín más, a 15,7 vamos a poner. Así. Y voy a coger 3 papeles decorados, que yo he escogido estos 3, y voy a hacer exactamente lo mismo. Los voy a cortar a 21, a ver, voy a mirar la orientación del papel, no vaya a ser que, bueno, estos da igual que vayan con una orientación o con otra. Entonces los voy a cortar a 21 centímetros, que es el largo que mide mi cartulina, y luego a un poquito más de 15,5, perdonar, a un pelín más, así. Vale, una vez que los tengo cortados, voy a quitar esto de aquí, lo que voy a hacer es decorar las cartulinas. Voy a pegar los papeles, ¿veis?, en cada cartulina, y para ello pues me voy a ayudar de cinta de doble cara porque termino antes. Así que pues nada, me vais a ver a cámara rápida y esto es simplemente pues aplicar cinta de doble cara y pegar pues el papel decorado a la cartulina. Vale, una vez que tengo los 3 separadores hechos, pegados, voy a coger esta herramienta que se llama Envelope Punch Board, que es para hacer sobres. Y ya me habéis visto muchas veces el mecanismo para hacer los sobres, pero os lo voy a volver a explicar otra vez para hacer los separadores. Vamos a coger el primero, que es este, y como nuestro separador tiene 21 centímetros de alto y yo quiero hacer 3 pestañas, voy a dejar una separación entre separadores de 7 centímetros. Entonces, para ello, coloco aquí justo a la mitad mi hoja decorada y hago el primer punch, ¿de acuerdo? Y se me va a quedar así. Y a continuación, a 7 centímetros, no sé si lo veis aquí, coloco mi papel y hago el siguiente punch. ¿Vale? De este modo ya solamente tendría que recortar el excedente, que es este de aquí. Para hacer el separador central, voy a colocarlo directamente a 7 centímetros. ¿Vale? Como veis aquí, lo coloco a 7 centímetros y hago mi primer punch. A ver que lo coloque bien. Y luego doy la vuelta, lo coloco a 7 centímetros. Y hago el siguiente punch, y lo que tendré que cortar pues será este trocito de aquí y este trocito de acá. Y para el último, que es este, directamente le doy la vuelta y hago el punch.
y luego a 7 centímetros hago el otro punch y ya solamente tendré que cortar esta parte de aquí arriba. Así que voy a coger mi tabla de corte y voy a cortar pues ese sobrante que me queda. ¿Veis? Aquí hay uno. Aquí voy a cortar los otros dos, este y este. Y de este otro, pues el otro que me queda. Así. ¿Veis? Y de este modo, pues ya he creado mis 3 separadores. Voy a hacer los agujeritos como he hecho antes y voy a insertarlos pues en mi proyecto pues para separar por temáticas. Y bueno, el grosso del proyecto ya está hecho, así que pues nada, como digo siempre, voy a hacer los agujeros, voy a colocar los separadores, a lo mejor hago algún separador más y una vez que ya lo tenga todo terminado, vuelvo y os enseño el resultado final. Y ahora sí, ya vengo por fin con la carpetita, con lo que es el libro de troquelados terminado. Como estáis viendo, tiene bastante grosor, porque hay algunos troquelados que ocupan muchísimo volumen, sobre todo este tipo de troquelados, que van así como que son apilables. Y pues bueno, pues como podréis ver, pues he hecho aquí como en las pestañitas, con la impresora he imprimido pues unos nombres, que es como lo que yo quería para organizarlos, y los he pegado en las solapas, con un poco de cinta adhesiva. Y así, pues bueno, si lo sobeteáis mucho, pues no se estropea. Y bueno, pues he hecho el de flores y plantas, para que os hagáis una idea. Pues bueno, tengo aquí flores, plantas, tengo hojas, tengo plumas, letras y números. Aquí he metido pues eso, pues los abecedarios, algunas palabritas que tengo por aquí, que tengo que ir incluyendo muchas más porque tengo demasiado y bueno, voy a tener que organizarlo, pues meter más páginas, que lo bueno de esto es que es eso, que al poder quitar y poner las páginas, pues podéis intercalar cuando queráis, pues de troqueles nuevos que compréis. Temática navideña, temática Halloween, ¿veis? La verdad es que está muy completo y en un vistazo pues puedo ver todo lo que tengo. También tengo aquí pues esquineras, blondas, las formas apilables y luego he hecho aquí uno de varios, que es donde he metido pues los que no sabía en qué temática poner. Como veis, es súper sencillito de hacer, muy agradecido por el tema ese que os comento, que podéis ver en todo momento los troqueles que tenéis a mano, y luego pues al haberlo hecho así en un tamaño A5, pues para mí es ideal porque lo veo muy manejable. Para quienes no tengan la herramienta de hacer este tipo de troquelado, pues puede hacerlo con anillas perfectamente o puede encuadernarlo con espiral, lo que queráis. La verdad es que es un sistema muy práctico en el que pues bueno, pues podéis hacer la encuadernación como queráis. Yo siempre opto o por anillas o por este tipo de anillas Happy Planner para poder insertar cuando queráis pues nuevas páginas. Así que nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado y espero que pongáis en práctica. Si os ha gustado, no olvidéis compartirlo, no olvidéis regalarme esos pulgarcitos hacia arriba y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!